Bueno, vamos a meditar un rato en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar en su bendita palabra, en esa palabra de vida, esa palabra de salvación. Vamos a meditar un ratico en la libertad que solamente nuestro Cristo nos da. La libertad de aquí del mundo no sirve porque no liberta el alma, no liberta lo que en verdad necesita ser libertado, sino que simplemente es una ilusión de este mundo, es una aparente libertad. Meditemos en la palabra de Dios, meditemos en su libertad. Tomemos como texto base el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18. Nos ubicamos ahí para meditar en la palabra de Dios. Y dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Dice, para dar libertad a los cautivos. Libertad a las personas que están cautivas. Hay una enfermedad y esa enfermedad es mundial. Es una enfermedad que todo mundo la tiene y esa es la enfermedad del pecado, la enfermedad de la impureza, la enfermedad del pecado que tiene atada a la gente. Hablando de libertad, deberíamos saber primero qué es la libertad. Y la libertad se la puede descifrar y simplificar en la facultad natural que tiene un hombre de poder decidir, de obrar de una manera, de obrar de otra, de obrar de las maneras que él quiera, porque tiene libertad, porque tiene libre albedrío. Entonces, como sinónimos tenemos que la libertad puede ser una condición de voluntad y libre albedrío, como decíamos antes. Como les decía antes, una condición que todos los hombres padecen es la condición del pecado, esa condición que al hombre lo tiene atado, pero el hombre no se da cuenta o a veces no se quiere dar cuenta. En la carta de los Romanos, capítulo 6, versículo 17 nos dice lo siguiente: por gracia, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice, aunque erais esclavos del pecado. Ese erais es un antes, lo cual nos da a entender que muchas personas actualmente viven esclavas del pecado. Viven esclavas de pronto de la fornicación, del adulterio, de la idolatría. Viven esclavos de la hechicería, del homicidio, de las violaciones. Viven esclavos de esos pecados. Y esa enfermedad es como un cáncer. Esa enfermedad va carcomiendo el alma, la va desintegrando, por decirlo así, hasta el último llegar a la consecuencia del pecado, que es la muerte. Porque en Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Todos los hombres aparentemente gozan de una aparente libertad. Ellos creen que libertad puede ser que ellos pueden hacer lo que quieran. Y claro, es un tipo de libertad que todo hombre goza. Porque los hombres que no tienen libertad es porque la ley los ha cautivado en una penitenciaría, están en una cárcel pagando por sus errores pasados, pagando por lo que hicieron. Pero las personas que no han cometido agravios contra la ley, para ellos pues tienen una libertad, que es esa libertad que es de poder andar por donde quieran. Pero en este caso de la libertad en la que estamos meditando aquí, esa libertad que solamente da Cristo, es la libertad del alma.
es la libertad del pecado, es ser libertados de la muerte, es ser libertados del infierno, de la condenación. Esa libertad solamente Cristo la da. Nadie más da esa libertad. Por eso las personas gozan de una aparente libertad. ¿Por qué de una aparente libertad? Porque piensan que solamente se puede ir por la vida pecando, pecando y no pagando. La Biblia dice que no erremos. Dios no puede ser burlado. Todo, absolutamente todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si el hombre siembra naranjas, pues va a cosechar naranjas. Si siembra mangos, pues va a cosechar mangos. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si se siembra maldad, pues se va a cegar condenación. Si se siembra pecado, pues se va a cosechar condenación, condenación eterna. En cambio, si se siembra vida, si se siembra obediencia en esta vida, pues vamos a cosechar salvación y vida eterna. El vivir en el pecado es estar a merced de la muerte y del diablo. Como en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. Con la muerte se paga el pecado. La paga del pecado es muerte. Y Dios nos viene a libertar de la cautividad del enemigo, de la cautividad de la muerte, de la cautividad del infierno. Y estos dice en Hebreos 2:15 y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Las personas que viven en pecado viven esclavas del pecado. Como muy bien lo dice la Biblia, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Entonces, todas las personas que cometen pecado, que cometen una transgresión en contra de Dios, en contra de la ley de Dios, quedan atados al pecado. Y no es como antes, que los esclavos podían pagar por su libertad, que los esclavos los compraba un amo y ellos ahorraban con la plata que el amo les pagaba y podrían pagar por su libertad. En este caso no. Nuestro patrón, cuando estábamos en pecado, era Satanás. Y como dice en Hebreos 2:15, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El diablo no iba a liberar a nadie, no le iba a dar libertad a nadie, porque el mismo libro de Hebreos dice que estaban sujetos durante toda la vida, dice, sujetos a servidumbre. No había otra manera, no había otra forma. El único que podía dar libertad, el único que puede dar libertad a los cautivos del pecado, a los cautivos de la muerte, es Jesús de Nazaret, Dios único y Rey de reyes. Entonces, teniendo esta condición el hombre, y Dios mirando que el hombre no puede salvarse, porque nosotros estábamos presos, atados en nuestros delitos y pecados, y no podríamos librarnos de esa cárcel de muerte en la cual estábamos cautivos. Era imposible, porque la Biblia lo dice, durante toda la vida sujetos a servidumbre, durante toda la vida, no había otra forma. La única forma era de que Dios viniera y a nosotros nos diera libertad, porque es imposible que un ciego guíe a otro ciego, porque los dos van para el mismo lado. Si van para un abismo, pues los dos van para el mismo lado. Y es muy difícil que un preso en estas condiciones, digamos, si un preso le dan cadena perpetua, o sea, tiene que pagar cárcel para toda la vida y lo ponen en una cárcel de máxima seguridad, es muy difícil que él se liberte y pueda libertar a otro. Lo más fácil y más probable es que alguien que esté libre venga desde fuera y lo liberte. Y eso fue lo que Jesús hizo con nosotros.
Nosotros estábamos en una cárcel de máxima seguridad, por así decirlo. No podíamos salir a causa del pecado, a causa de ese patrón que no nos dejaba salir. Pero Cristo, que es la libertad misma, nos dio libertad, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, nuestro Dios a nosotros nos ha librado de 3 cosas, entre muchas. Porque en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Bendiciones espirituales como la libertad de nuestras almas, como la libertad del pecado, como la libertad, como Él nos libertó de la muerte, del infierno, de la condenación, y cómo limpia nuestras conciencias una vez le obedecemos y le aceptamos. Entonces, Jesús nos liberta del pecado, como dice en Romanos 6:18. Nos dice lo siguiente, y libertados del pecado, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, libertados. En el versículo 17 dice, cuando erais esclavos del pecado, pero ahora nos dice, y libertados, vinimos a ser libertados, gracias a su sacrificio, gracias a su sangre, gracias a su gracia que Él derramó sobre nosotros. Nos ha dado perdón de pecados, nos ha limpiado de toda condenación, nos ha librado de todo mal, de todo lo que nos asediaba, de todo lo que a nosotros nos condenaba, nos culpaba, de esos pecados pasados. Nuestro Dios a nosotros nos ha libertado. Y es muy bonito y hermoso meditar en esto, porque podemos gozar de libertad porque conocemos la verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? Jesús es la verdad. Que Jesús vino a libertarnos de nuestro pecado, vino a perdonarnos nuestros pecados, vino a limpiarnos de todas esas impurezas, nos vino a dar vida. Esa es la verdad. Si conocemos esa verdad, seremos libres. En el libro del profeta Isaías dice que si nuestros pecados fueren como la grana o tan rojos como el carmesí, dice, y si fueran como la grana vendrán a ser como blanca, como la nieve, dice, blanca, y si fueran como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que el Señor ha hecho. Nuestra vida, pongamos un ejemplo, nuestra vida era un papel rojo con una mancha por acá, otra mancha por acá, una mancha grande por el otro lado, una hoja arrugada, una hoja vieja, una hoja maltratada. Eso era nuestra vida en el pecado, la vida de algunos hermanos en el pecado, y eso era la vida de algunos hermanos en el pecado, y eso es la vida de algunas personas que no conocen la verdad, que no conocen a Cristo. Es esa hoja manchada, esa hoja arrugada, esa hoja maltratada. Pero ¿qué hizo Dios? Nos ha restaurado, nos ha dado libertad. Dice, nos limpió de ese pecado. Quitó ese rojo carmesí, esa grana la quitó y dejó esa hoja nueva, lisa y resplandeciente para su gloria. Esa hoja que era nuestra vida. Nuestro Jesús nos libró de todo pecado, de todo ese pecado. Es porque Él nos perdona los pecados y nos limpia de todo eso. Nos limpia absolutamente de todo. Dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí hay un punto muy importante de la libertad, de esos beneficios del Calvario, que es la gracia. La gracia es el favor no merecido de Dios hacia nosotros, es ese amor que Dios mostró hacia nosotros, esa misericordia que mirando que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, ni podemos limpiar nosotros mismos nuestros pecados, Él vino
y nos justificó, nos santificó y nos glorificará en un futuro. Porque si permanecemos en Él y perseveramos en su justicia, en su verdad, si morimos para el Señor morimos, y si vivimos para el Señor vivimos. Como dice el apóstol Pablo, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos del Señor. Si morimos, pues el Señor nos resucitará, y si vivimos, pues el Señor nos transformará para estar reunidos con Él por la eternidad. Otra libertad que Dios nos ofrece por su gracia es libertad de la muerte. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros estábamos condenados a la muerte. Estábamos condenados a vivir una vida de muerte. Éramos condenados a morir, pero Dios con su sacrificio, por su gracia, con su libertad, pues nos libró de eso, nos libró de la muerte, nos libró de esa condena. Una vez más, 6:23, la paga del pecado es la muerte, sencillamente es la muerte. Gloria al nombre de Jesús. En Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice lo siguiente, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la potestad de la muerte. Hemos sido librados de eso. Y es importante meditar en esto, es importante conocer esto. Porque si conocemos esta verdad, de verdad, seremos verdaderamente libres. Y si apreciamos esta libertad, no nos moveremos de las manos de Dios, no nos querremos ir de su presencia, porque sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios hizo por darnos libertad. Esa libertad que Dios nos da es una libertad que el mundo no puede dar. En el Evangelio según San Juan 8:36 dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Pero dice solo si Dios, si el Hijo del Hombre os libertare. Solamente si Jesús te liberta, amigo. Si solamente Jesús a nosotros nos ha libertado todo, pues somos verdaderamente libres. Verdaderamente libres. No estamos esclavos al pecado, no somos esclavos de la muerte, no somos esclavos del enemigo, no somos esclavos de las corrientes del mundo, no. Somos verdaderamente libres para glorificar su nombre, el bendito nombre de Jesucristo. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que dice el apóstol Juan en el Evangelio 8:36 del apóstol Juan. Y Jesús limpia nuestras conciencias. Cuando las personas pecan, cuando las personas viven en pecado, y lo que estamos hablando, cuando están esclavas del pecado, tienen una conciencia pecaminosa, una conciencia que los acusa por su pecado, una conciencia que no los deja tranquilo. Una vez escuché a un pastor decir cuando era muy pequeño, decía, la mejor almohada es tener la conciencia tranquila. Uno puede estar muy cansado, dormir en un colchón muy duro y sin almohada, pero si uno tiene la conciencia tranquila, uno duerme en paz, porque sabe que no le debe nada a nadie, porque sabe que uno está libre. Y eso nos dice en Hebreos 9:14, y cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice.
limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Limpió nuestras conciencias. Cuando una persona le obedece a Jesús, y obedecer a Jesús es arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y perseverar. Cuando esa persona le obedece al Señor, el Señor Jesucristo limpia su conciencia. En el bautismo en el nombre de Jesucristo, las personas reciben el perdón de Dios, el perdón de pecados. Y como Dios, al perdonar los pecados, dice que no se volverá a acordar más de ellos porque los va a echar al fondo del mar. Ese es el nuevo pacto. Se pondré mis leyes en su corazón, perdonaré sus transgresiones y no me volveré a acordar más de ellas. Y nos ofrece una conciencia limpia de pecado. Ya no va a haber diablo que nos acuse, ya no va a haber pecado que nos acuse, no, porque la sangre de Jesucristo a nosotros nos limpia de todo pecado. Incluso Dios nos guarde de fallarle después de bautizados. Si llegamos a fallarle, Él permanece fiel, limpiando nuestras conciencias, limpiando nuestros pecados. Dice en la primera carta de Juan, dice, si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de absolutamente toda maldad. Entonces es bonito tener esto, que Dios a nosotros nos ofrece una limpia conciencia, nos liberta de esa culpabilidad de la conciencia, de esas culpas del pasado, de los pecados pasados. Cuando aceptamos a Cristo y le creemos de verdad, sabemos que nuestro Dios nos ha limpiado la conciencia, como dice en Hebreos 9:14. Dice, ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, dice. Limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo importante de todo esto es que Dios a nosotros nos liberta de todo pecado, nos liberta de la muerte y nos da una nueva conciencia, una conciencia limpia, porque somos nuevas criaturas en Dios, para servirle a Él, para glorificar su nombre, para glorificar su grandeza, para adorarlo, para agradecerle siempre. Y yo quiero que meditemos, mis hermanos y amigos que nos oyen, meditemos en esta hermosa palabra. Esto es muy hermoso, conocer y saber que nuestro Jesús a nosotros nos ha libertado, nos ha dado verdadera libertad, una verdadera libertad. No somos ya esclavos del pecado, no somos ya esclavos de la muerte, no tenemos conciencia que nos acuse, porque Cristo a nosotros nos ha dado libertad. Y si algún amigo me oye en esta mañana, quiero que se vaya con esta palabra, de que Jesús a ti te quiere libertar y te vino a dar libertad, y que la gracia aún sigue vigente, el nuevo pacto aún sigue vigente, y que Dios es fiel y justo y te quiere dar verdadera libertad. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es importante meditar en su palabra, es importante meditar en su perdón, en lo que Dios a nosotros nos ha dado. Nos ha librado de toda conciencia, de toda mala conciencia, de toda esclavitud del pecado. Son las bendiciones espirituales que nuestro Dios nos ha dado, esas bendiciones espirituales que dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. La gracia es una bendición espiritual, el perdón de pecados es una bendición espiritual. El que Dios nos haya hecho justos, nos haya justificado, es una bendición espiritual. Son esos beneficios del Calvario que ha sido derramado sobre nosotros,
que por su gracia y su favor misericordioso, nuestro Jesús a nosotros nos dio verdadera libertad. Recuerda esto, que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y también, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El Señor te bendiga, mi querido amigo y hermano. Fue un gusto esta mañana compartir la palabra de Dios. No nos olvidemos de esto. No nos olvidemos de orar fervientemente, de leer la Biblia, de meditar en la palabra de Dios, de predicar su evangelio, de estar santificados para Dios, de estar puros para Dios. Tengamos siempre presente que nuestro Dios siempre está con nosotros. Aunque parezca que estamos solos, no lo estamos. Dios siempre nos está mirando. Señor Jesucristo,